SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, planes de pensiones públicos, pero por gestión privada. La creación de un fondo de empleo impulsado desde el sector público. Esto es lo que va a posibilitar a que se puedan adscribir a este fondo público pues muchísimos trabajadores, digamos, partícipes en empresas pequeñas y medianas. Es el ministro José Luis Escrivá que hoy ha presentado esta oferta. Muchos ayuntamientos pequeños que hasta ahora no tenían posibilidad de acceder a estos planes de empleo. De suscribir un fondo de pensiones con la empresa. Es un fondo de pensiones que tiene aval del Estado. Es un fondo de pensiones con iniciativa pública, pero con gestión privada. Y es el modelo híbrido que hasta ahora no ha existido en España. Es un modelo que les adelantó la cadena SER hace aproximadamente un mes y que plantea muchas zonas de debate y de sombra, porque tiene como parte positiva que, estando el Estado detrás, estando el dinero público detrás y el volumen de dinero que mueve el Estado, obviamente las comisiones han de bajar. Con tanto dinero en juego, las comisiones bancarias serán más bajas. Esta es la parte positiva, pero es dinero público en manos de empresas privadas. Son pensiones públicas gestionadas por organismos privados. Es la privatización de las pensiones. Hay muchas zonas de debate, de sombra y de matiz todavía por delante, y hay sobre todo impacto en la ciudadanía. Alejandra de la Fuente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Porque el Gobierno hoy ha confirmado todo lo que adelantó la SER, pero hoy además ha aportado novedades en cuanto a cómo nos va a afectar a cada uno de nosotros. ¿Qué cuantías mínimas hay que pagar para ese ahorro? ¿Qué cuantías máximas se pueden aportar para tener desgravaciones? ¿Cuáles son los mínimos máximos que trabaja el Gobierno? Pues no existe un mínimo de contribución, pero sí que existe un máximo. ¿De cuánto? De 8.500 euros para empresas y trabajadores. Eso sí, la aportación de la empresa tiene que ser igual a la del trabajador como mínimo. También hay un mínimo de 1.500 euros de bonificaciones, es decir, lo máximo que se pueden desgravar. O sea, no hay contribución mínima. Cualquier dinero que se ponga directamente contribuye a esa hucha de pensiones privada, pero sí máxima 8.500, como funciona el 401k americano, en el que yo pongo 1 euro, mi empresa pone 1 euro. Yo pongo 2, mi empresa pone 2. Ha de empatar conmigo. Bonificación fiscal distinta para mí que para un autónomo, ¿no? Efectivamente, si hablamos de autónomos estaríamos hablando de un máximo de 5.750 euros para este 2022 que viene, frente a los 2.000 que están actualmente. 1.500 euros de bonificación para un trabajador, 5.750 para un autónomo, con la idea de que el autónomo cumple los dos papeles, el de trabajador y el de empresa. Esto es lo que ahora mismo se juega y lo que ahora mismo podremos ahorrar y desgravar. 1.500 euros de desgravación máxima. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, y hay además una menor comisión. Esto es lo que uno piensa cuando piensa en planes de pensiones. Primero, ¿cuánto puedo poner? Y segundo, ¿cuánto voy a pagar? Lo que dice el Gobierno es pagaremos menos. Exacto, porque el texto de Seguridad Social prevé que se establezca una comisión máxima que será muy inferior a lo que cobran ahora bancos y fondos de pensiones. Según ese texto, el Fondo de Pensiones Público tendrá una comisión máxima del 0,4% por su gestión frente al 1,25% que cobran hoy normalmente los fondos comerciales. Y la comisión por depósito será también la mitad de lo que cobran las entidades bancarias actualmente, un 0,1% frente al 0,2% fijada por la ley. Hoy, tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro Escrivá no ha confirmado las cuantías que sí figuran por escrito en el texto que entregó a empresarios y sindicatos, pero sí ha dicho el ministro que las comisiones que fijará el Gobierno serán las máximas y que espera además que las gestoras que se presenten al concurso para hacerse con el fondo público presenten propuestas con comisiones aún más bajas de lo previsto por el Gobierno, aún inferiores a estas que hemos mencionado. Según la legislación del Ejecutivo, a la que ha tenido acceso a la SER, ese fondo de pensiones de promoción pública, el nombre que el Gobierno se reserva en exclusiva, estará abierto a que se adhieran empresas mediante la firma de convenios colectivos, administraciones públicas, especialmente ayuntamientos, y también, como decíais, autónomos que podrán suscribir este fondo de pensiones de gestión pública. Así que ahora mismo usted tendrá su pensión pública, la pensión que cobra y paga del sistema público, y la opción de, con su empleador,
tener un fondo de pensiones público-privado, paralelo, complementario al de la pensión pública. Esto es lo que pone sobre la mesa el Ejecutivo. Con esas dos claves que hemos visto ya, insisto, cuando uno piensa en planes de pensiones, lo primero que piensa es cuánto puedo poner y cuánto puedo desgravar, cuánto puedo pagar. 2, cuánto me van a cobrar en comisiones. Esto es lo segundo que acabamos de ver. Y lo tercero es, oiga, ¿y en qué se invierte todo esto y cuándo voy a cobrar? Y aquí el gobierno dice que el fondo de pensiones va a invertir en activos de mayor riesgo, básicamente en bolsa, cuando el ahorrador sea joven, de forma que se corren riesgos cuando una persona todavía está lejos de su jubilación. Pero ese fondo estará obligado a estrategias conservadoras sin riesgo cuando se acerque la edad de jubilación, para evitar que un crack en el mercado bursátil deje a quien se va a jubilar sin jubilación, como ha ocurrido y ocurre en Estados Unidos. Así que lo que el gobierno dice es, se va a obligar a una gestión responsable. Va a ser muy importante en este fondo de promoción pública, de impulso público, la política de inversión. Vamos a alinearnos con las mejores prácticas en este momento de inversiones financieramente sostenibles dentro del contexto de la Unión Europea y de inversión responsable. El gobierno estima que esta puede ser la gran hucha complementaria de las pensiones, que frente a los 2 millones de fondos de pensiones privados que hay a día de hoy, puede llegar a haber todavía más. Hoy decía Escrivá. 1 de cada 10 trabajadores en España tiene acceso a un plan de empleo colectivo y, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene una gran tradición y un modelo muy desarrollado en este sentido, es 1 de cada 2. O en países de nuestro entorno con sistemas públicos de pensiones similares al nuestro, puede ser 1 de cada 3, 1 de cada 4. Estamos hablando de ratios de ese nivel. Luego el potencial es extraordinario, evidentemente, que es un producto que prácticamente no ha llegado a casi nadie, a pesar de un proyecto extraordinariamente atractivo desde el punto de vista de las posibilidades de ahorro a un coste verdaderamente reducido. El esquema que plantea Escrivá, el de un fondo de pensiones público pero con gestión privada, el esquema que plantea Escrivá de un fondo complementario de pensiones a las pensiones públicas, abre todo un debate de pros y de contras. Con un pro fundamental, y es que si alguien quiere suscribir un plan privado, esto va a abaratar el coste de esos planes privados. A día de hoy se paga entre el 1 y el 1,25% en gastos de gestión, más los gastos por depósito. Esto va a rebajar esas comisiones sustancialmente. El gran pro es que quien tenga un plan de pensiones privado, puede probablemente abaratarlo, como confesaba el propio ministro. Claramente habrá un límite máximo de comisiones que estará en línea con los costes actuales en los planes de empleo, que son extraordinariamente más bajos. Piense usted que los costes, digamos, el coste de un plan individual está en torno al 1%, y los planes de empleo pues están muy por debajo, extraordinariamente por debajo. El segundo pro y el segundo argumento a favor es 32 de los 35 países que la OCDE sigue en su barómetro de pensiones tienen este modelo. España llega a este modelo relativamente tarde, así que esto en términos internacionales supone equipararnos a esa figura. Y a partir de aquí, los argumentos en contra, porque el primero y fundamental es un argumento de filosofía. El Estado maneja pensiones y son pensiones públicas. Esto es dar dinero público para la gestión privada. Esto es el principio de una privatización de un sistema de pensiones. Ese ahora mismo es el gran argumento en contra, el de preguntarse si esto es el primer paso en el desmantelamiento de un esquema de pensiones público universal, si este es el primer paso en el desmantelamiento de la seguridad social. Y el segundo argumento en contra es el de las desgravaciones y las deducciones. Se incentiva con desgravaciones fiscales, es decir, se incentiva con más dinero público que alguien se haga un seguro de pensiones privado. En castellano, de nuevo, volvemos a poner dinero público para primar a alguien con pensión privada. Esos dos argumentos en contra tienen uno más,
y es un enorme riesgo. ¿Quién manda, quién gobierna, quién controla y quién dirige este fondo? Porque si la gobernanza es exquisita, los ahorros pueden estar salvados. Pero si se pone dinero en activos de riesgo y llegada la jubilación ese activo de riesgo quiebra tu jubilación también. Y esta es ahora mismo una cuestión que hemos visto una y otra vez en escándalos como General Electric, en escándalos como Enron y en escándalos como el 401k americano que este producto intenta imitar. Jordi, eso, dice el gobierno, pretende atajarlo garantizando una gobernanza muy estricta, ¿no? Sí, porque el texto que Última Seguridad Social plantea que el Ministerio se garantiza el control de este fondo con dos mecanismos. Uno es la llamada Comisión Promotora y de Seguimiento. La entidad que fundará esos fondos de pensiones de promoción pública tendrá 5 miembros designados por el Gobierno, por Seguridad Social, entre funcionarios de carrera. Además, habrá una segunda comisión, una comisión de control que tendrá 17 miembros, 9, más de la mitad, los nombrará Seguridad Social y el resto se lo repartirán 4 representantes de los sindicatos y otros 4 representantes de los empresarios. Según el texto del Gobierno, estos representantes tendrán un mandato de hasta 6 años y su retribución dependerá de la rentabilidad que obtenga el fondo. Además, el Gobierno fija unas condiciones de solvencia para los bancos y las gestoras que quieren participar en este fondo. Para gestionar este macrofondo de pensiones públicas, las gestoras deberán tener un patrimonio mínimo de 1.000 millones de euros y para ser depositarios, es decir, la banca que aloja este dinero, este fondo, las entidades deberán albergar al menos 10.000 millones en fondos de pensiones. Así que ahora mismo el balance. Como grandes pros, comisiones más bajas, como grandes pros, una estandarización con la OCDE, como grandes contras y grandes riesgos, el principio de un desmantelamiento de seguridad social, una privatización del sistema de pensiones y unas deducciones con dinero público, de nuevo, para primar a quien puede hacerse un seguro privado. Además del riesgo de gestión que todo esto comporta, porque ahora mismo esta seguridad social y este ministerio dice esto está garantizado, el próximo ministerio puede levantar el control. Insisto, los riesgos están servidos. Y a partir de aquí, lectura, análisis y reacción, porque la propuesta ha sido elevada ya a sindicatos y empresarios. Carlos Bravo, Comisiones Obreras, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo lo leen ustedes? ¿Cómo leen esto, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de Comisiones Obreras? Bueno, esto es un anuncio un tanto precipitado por parte del Ministerio y del Gobierno, en la medida en que, bueno, hoy lo han tratado en Consejo de Ministros, pero esto es un asunto que, más allá de enviar un documento que han enviado a la Mesa de Diálogo Social, esto no se ha discutido todavía en ningún momento en esa mesa. Y, por tanto, es un asunto que hay que abordar. Hay que abordar, pero partiendo de una cuestión, es decir, esto no es un elemento que sustituya a la seguridad social, no puede serlo, y bajo ningún concepto un sistema de estas características puede sustituir al sistema público de pensiones. Estamos hablando de los sistemas complementarios que en España tienen en la negociación colectiva a través de los planes de pensiones de empleo, dan cobertura a algo más de 2 millones de personas, con aportaciones anuales para 600 o 700.000 en este momento, porque el Gobierno en esto es bastante incoherente. Quiere promover un fondo público de pensiones, pero no hace aportaciones para los empleados públicos que hasta 1.200.000 tienen ya fondos de pensiones de empleo y no les hace aportaciones, ¿no? Y las que tenían eran muy pequeñas, con lo cual estamos hablando de un hito que quieren desarrollar, pero que no han dicho cómo se va a financiar. No hay dinero público, ni está previsto que lo haya para hacer aportaciones. El dinero que puede haber para estos fondos de pensiones tendrá que salir de la negociación colectiva y tendrá que ser financiado fundamentalmente por las empresas. No hay previsión de que eso se vaya a desarrollar a corto plazo y, por tanto, yo creo que se están haciendo un poco los dedos huéspedes con estas cosas cuando todavía esto no está ni mucho menos garantizado. Pero en cualquier caso, lo que sí me gustaría dejar muy, muy claro es que esto no puede sustituir en modo alguno al sistema público de pensiones. Esa es una lectura absolutamente equivocada, porque esto es imposible que se pueda producir. Claro, y ustedes respaldan, están dispuestos a negociarlo, están dispuestos a trabajar con este esquema de financiación pública, gestión privada.
Bueno, es que no hay financiación pública. Es que, vamos a ver, lo que el gobierno, lo definías bien antes cuando lo estabais contando. La ventaja que aparece aquí es que la comisión máxima que se puede cobrar aquí es de un 0,4, pero el gobierno no ha hecho ninguna propuesta en relación con que vaya a poner nada de dinero, ni hay ninguna propuesta fiscal que modifique lo que hoy ya tienen los fondos de pensiones de empleo, que es un sistema de diferimiento fiscal, no de incentivo. Quien nos esté escuchando piensa, oiga, yo tengo mi pensión pública y mi contribución a seguridad social, pero ahora se me dice, tengo además la posibilidad o, en fin, la alternativa de hacer una contribución adicional. ¿Es factible, dado que tenemos en torno a 2 millones de personas que efectivamente tienen esos planes complementarios, es factible extender esto a las cifras que hoy decía el ministro Escrivá de 1 de cada 2 trabajadores? ¿Es factible que ese sea el grado de complementariedad al que lleguemos teniendo las nóminas que tenemos? Es difícil y precisamente esa es la clave. ¿Quiénes son los 2.100.000 personas que en España tienen un plan de pensiones? Si sumamos las entidades de previsión social voluntaria, las mutualidades en el País Vasco, 2,5 millones. ¿Quiénes son las personas que tienen esto? Pues son, en general, o bien administraciones públicas con cuantías muy pequeñas, o bien sectores de actividad con cuantías muy pequeñas, o bien las grandes empresas de este país que tienen más estabilidad en el empleo, mejores salarios y que tienen unos convenios colectivos donde han negociado otros beneficios sociales, entre ellos esto. Por eso le daba el dato antes de que de los 2.100.000 personas con un plan de pensiones de empleo, tienen aportaciones anuales que hacen sus empresarios o que hacen ellos 700.000. Estamos hablando de que 2/3 tienen un sistema de estas características al que nadie pone dinero, porque las administraciones públicas pusieron dinero hasta el año 2012, un 0,5% del salario, y luego con la crisis dejaron de ponerlo. Con lo cual estamos hablando de eso. La posibilidad de que esto se desarrolle, pues se puede desarrollar en negociación colectiva y sectores de actividad, donde eso se está discutiendo, donde en sus convenios está previsto que se discuta, pero que llegue al 50% de la población. Los sistemas complementarios de pensiones los tienen los trabajadores y trabajadoras con más estabilidad en el empleo, con mejores salarios, que tienen la posibilidad, con una negociación colectiva rica, de tener este beneficio adicional. Pero quien tiene como prioridad absoluta subir su salario, que está en niveles mínimos y que se está beneficiando hasta 2 millones de personas, se benefician cada vez que subimos el salario mínimo interprofesional, pues es evidente que su prioridad no es la previsión social complementaria. La prioridad de esa negociación colectiva es mejorar la renta inmediata, no la renta diferida. Claro. Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en Comisiones Obreras, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Gracias a vosotros. Servida la propuesta en un terreno minado, que ha provocado todo tipo de protestas. ¡Y si esto no se arregla! ¡Guerra, guerra, guerra! ¡Y si esto no se apaña! ¡Caña, caña, caña! Hoy, fondo de promoción pública, pero con gestión privada. ¡No se apaña! ¡Caña, caña, caña! Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.